Desde que me mudé por primera vez a la casa compartida con mis suegros y mi esposo, mi vida se convirtió en un torbellino de juicios no deseados y comentarios duros. Desde el principio, mi suegra, con sus ojos agudos y acusadores, parecía escrutar cada uno de mis movimientos. Junto a ella, mi suegro, siempre eco de sus críticas, me hizo sentir como una invitada no deseada en lo que se suponía que sería mi nuevo hogar. Fui atormentada diariamente, acusada de no cumplir mis deberes como esposa porque aún no teníamos hijos. Esto, insinuaban, era un fracaso por mi parte, un reflejo directo de mi valía. «No estás haciéndote más joven», solía decir mi suegra con una risita sarcástica, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. Mi suegro no era mucho mejor, a menudo murmuraba sobre cómo las familias necesitaban crecer, sus palabras como dagas envueltas en preocupación. Mi esposo, William, a quien había pensado que sería mi apoyo en esta tormenta familiar, solo añadió al vendaval: «Mi hermana es joven y hermosa, a diferencia de ti, y ya es madre. Realmente envidio a mi hermano», comentaba casualmente, como si estuviera hablando del clima, sin darse cuenta de cómo sus palabras destrozaban mi confianza. Era como si mi valor a sus ojos estuviera vinculado únicamente a la maternidad, mis otras cualidades quedaban invisibles. Las acusaciones escalaban hasta el punto en que mi suegra afirmaba audazmente que mi supuesta infertilidad se debía a la infidelidad. «Sabemos que estás engañando. Te atrapamos en una cámara oculta», afirmó una noche en la cena, su voz fría e implacable. Me quedé atónita, no solo por la acusación escandalosa, sino por la audacia de tal invasión de privacidad. En respuesta a esta situación insoportable, ideé un plan. Quería limpiar mi nombre y exponer la absurdidad de sus afirmaciones. Invité a todos nuestros parientes a la casa bajo el pretexto de celebrar el cumpleaños de mi sobrino, una ocasión alegre que serviría de telón de fondo para revelar la verdad. Mientras todos se reunían, riendo y charlando, ajeno a la tormenta que se avecinaba, tomé el control del evento. Conecté mi portátil al televisor de la sala de estar, anunciando que veríamos un video que mi suegra llamaba «evidencia» de mi supuesta aventura. La habitación se quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando nada más incriminatorio que yo realizando mis rutinas diarias, sola. El silencio era palpable al finalizar el video. Lo sabía, se escapó de mi cuñada, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Mi suegro, con su habitual compostura severa rota, observaba con desesperación, dándose cuenta de la gravedad de las falsas acusaciones. En cuanto a mí, Olivia Smith, de 34 años y trabajando en negocios internacionales, este momento no se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de afirmar mi dignidad frente a una presión familiar implacable. Vivir con mi esposo William, que trabajaba para un fabricante de acero, y soportar el escrutinio constante de mis suegros, no había sido fácil. Pero hoy, esperaba, sería un punto de inflexión para recuperar mi respeto y quizás, un paso hacia una existencia más pacífica en este hogar tumultuoso. Cuando me casé con William, no fue provocado por un romance arrebatador, sino por su naturaleza suave y entrañable que creía nos llevaría a una vida tranquila juntos. Al crecer, no había experimentado mucho calor en las relaciones familiares. Mis padres habían estado viviendo separados desde mis días universitarios, eligiendo no divorciarse simplemente porque no parecía haber beneficio en ello en esta etapa de sus vidas. Funcionaban más como convivientes que como una pareja amorosa, lo que quizás influenció mi visión pragmática del matrimonio. A pesar de su separación, siempre me habían apoyado, especialmente durante la universidad. Incluso si nuestras interacciones se habían reducido en gran medida a actualizaciones en redes sociales una vez que empecé a trabajar. Mi apretada agenda en la empresa de comercio no permitía muchas visitas. Cuando anuncié mis planes de casarme, mis padres expresaron su disposición a asistir a una gran ceremonia, pero mostraron igual indiferencia cuando mencioné que sería un simple trámite de firmar papeles. Eventualmente, enviaron algunos regalos de boda, un gesto que aprecié dada su habitual indiferencia. Sin embargo, mis suegros,
Sally y Jem no ocultaban su insatisfacción con el enfoque tibio de mis padres. A menudo comentaban con desprecio sobre lo que percibían como una falta de entusiasmo adecuado sobre el matrimonio de su única hija, insinuando que el comportamiento de mis padres era un mal presagio para nuestro futuro juntos. Pero William, sorprendiéndome, los defendió. Señaló la hipocresía de su madre, que nunca había trabajado, criticando los esfuerzos de los demás. Su padre, también, recibió una reprimenda por no apreciar los desafíos de ganarse la vida. La defensa inesperada de William me dio esperanzas de que realmente había tomado la decisión correcta. Sin embargo, 4 años después de nuestro matrimonio, la dinámica comenzó a cambiar dramáticamente, especialmente después de recibir una promoción en el trabajo. Mi papel en la empresa había sido exigente, y mis aspiraciones de trabajar internacionalmente fueron reconocidas cuando me animaron a tomar el examen de ascenso. Pasé, emocionada por avanzar en un campo que me apasionaba. Ingenuamente asumí que William compartiría mi alegría. Pero en el momento en que compartí mis noticias, su actitud cambió. Su rostro se oscureció mientras espetaba, «¿Ah, sí? ¿Y qué quieres decir con eso? Mírame, me ascendieron. Soy tan importante, ¿eh?» Su reacción me dejó atónita. Me pregunté si de alguna manera había presentado mis noticias de manera arrogante o insensible. Disculpándome, traté de aclarar, no lo dije en ese tono, pero William replicó, «¿Ves, que te vuelvas tan autodepreciativa tan rápidamente prueba que me estás menospreciando, ¿no es así?» Después de lanzar su lata de cerveza medio vacía a la basura, golpeó la puerta y se fue. Estuvo ausente durante una semana, durante la cual ignoró todos mis mensajes y llamadas. Esta reacción era tan desproporcionada y confusa que me dejó tambaleándome, cuestionando la base misma de nuestra relación. La casa se sentía inusualmente fría y vacía, su ausencia una sombra que me hacía cuestionar todo lo que pensaba que habíamos construido juntos. Incluso intenté llamar a la oficina de William, esperando al menos confirmar que estaba bien, pero no aprendí nada excepto que estaba fuera. Considerando la opción de esperarlo afuera de su lugar de trabajo, la descarté rápidamente, dándome cuenta de que solo serviría para avergonzarlo aún más. Con pocas opciones restantes, decidí buscar consejo en los padres de William, a pesar de anticipar una recepción dura. Ante mi llegada inesperada a la casa de mis suegros, me sorprendió lo rápido que me hicieron entrar. Sin embargo, en el momento en que entré en la sala de estar, donde William inesperadamente estaba esperando, la tensión aumentó. Su arrebato inmediato, ¿qué quieres ahora? Viniste todo este camino porque burlarte de mí no fue suficiente para ti, me dejó sin palabras. Expliqué apresuradamente que no era mi intención burlarme de él y me disculpé por cualquier malentendido, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Como si fuera una señal, mis suegros se unieron a William en criticarme, afirmando que solo porque ambos teníamos carreras, no me daba derecho a actuar como si fuera mejor que nadie. La reprimenda se intensificó con mi suegra declarando enfáticamente, ¿por eso me oponía a que se casara con alguien de una familia sin sentido común? Lo que siguió fue una conferencia implacable sobre cómo supuestamente yo era culpable de dañar el orgullo de su hijo. La situación empeoró aún más cuando declararon rotundamente que William no tenía intención de regresar al apartamento donde vivíamos. Si no quieres un divorcio, entonces deja ese lugar y ven a vivir con nosotros aquí. Te enseñaremos lo que significa ser una esposa, insistieron. Reflexionando sobre ello ahora, me pregunto por qué no acepté simplemente la opción del divorcio en ese momento. Sin embargo, todavía albergaba sentimientos por William, y quizás, influenciada por el ejemplo de mis padres de un matrimonio que solo existía en nombre, no entendía completamente lo que implicaba un matrimonio amoroso. Impulsada por esta compleja red de emociones y una esperanza desesperada de salvar mi matrimonio, me mudé de nuestro apartamento y comencé a vivir con los padres de William. Parecían encantados con este arreglo, y pronto me di cuenta de por qué. El hermano mayor de William, Liam, que siempre fue más favorecido por mi suegra, se había mudado 3 meses antes de mi ascenso.
Declaró su intención de vivir independientemente con su nueva pareja, dejando un vacío no solo emocional sino también financiero en el hogar. La partida de Liam había sido un golpe significativo para mi suegra, tanto emocional como financieramente, y quedó claro que mi presencia en el hogar era parcialmente una estrategia para mitigar esta pérdida. Debía llenar el vacío dejado por Liam, no solo físicamente sino también financieramente. La dinámica dentro de la casa, ahora alterada por mi presencia forzada, comenzó a revelar las complejas interdependencias y expectativas que regían las interacciones de esta familia. Continuando viviendo con mis suegros, presencié de primera mano su gusto por las reuniones ostentosas que mostraban comida y bebidas de calidad, un claro reflejo de su naturaleza vanidosa y orgullosa. Sin embargo, este estilo de vida era en gran medida financiado por las contribuciones de Liam y con su partida, una tensión financiera significativa era evidente. El ingreso de jubilación de mi suegro era insuficiente y la escasez se había vuelto evidente. Cuando William se mudó, influenciado por su persuasión después de sus quejas sobre mí, noté un cambio en él. Anteriormente sintiéndose eclipsado por el éxito de su hermano, William de repente recibía una cantidad inusual de adulación de nuestros suegros, lo que parecía inflar su ego de manera poco natural. Esta realización fue desalentadora, pero me ayudó a entender las dinámicas que estaban manipulando su comportamiento. Los problemas se intensificaron cuando Liam se casó con Emily, una mujer 6 años menor que él, que parecía frágil y delicada, en marcado contraste con la persona fuerte e independiente que yo era. La presencia de Emily parecía despertar un instinto protector tanto en mi suegro como en William, este último se volvía vergonzosamente servil cada vez que ella estaba cerca. Esta dinámica no sentaba bien a mi suegra, quien expresaba su descontento abiertamente hacia mí, criticando mi falta de atractivo y sugiriendo que producir un nieto podría redirigir más apropiadamente la atención de su marido. En medio de este tumulto familiar, mis suegros continuaban con sus gastos extravagantes, empujando los gastos del hogar a niveles insostenibles. El salario de William solo no era suficiente para cubrir estos costos, y cuando intenté abordar esto presentando un presupuesto doméstico, mis preocupaciones fueron recibidas con desestimación y acusaciones de mala gestión financiera. Su crítica implacable hacia mí parecía no tener límites, reforzando la incomodidad y el aislamiento que sentí. La situación se volvió aún más complicada cuando Emily quedó embarazada. La noticia transformó por completo el comportamiento de mi suegra, de apenas lograr interacciones educadas con Emily, se volvió efusivamente cariñosa, completamente cautivada por la perspectiva de su primer nieto de su hijo favorito. Su entusiasmo por el futuro niño era abrumador, y a medida que avanzaba el embarazo de Emily, mi suegra comenzó a expresar esperanzas de vivir juntos para estar más cerca del nieto. En medio de estas cambiantes dinámicas familiares, los comentarios de William se volvieron más hirientes. Haciendo eco de las palabras anteriores de su madre, señalaba la juventud y belleza de Emily, contrastándola con mi supuesta falta de estas cualidades y mi fracaso en proporcionar un hijo rápidamente. Cada palabra se sentía como una picadura deliberada, diseñada para disminuir mi valía y amplificar mi sentido de inadecuación dentro de la familia. Atrapada en esta compleja red de expectativas y críticas familiares, luchaba por encontrar mi lugar, cuestionando no solo mi lugar en esta familia sino también la esencia misma de mi matrimonio con William. El costo psicológico era inmenso, dejándome reflexionar sobre el valor de mi presencia continua en un entorno tan tóxico. Parada frente a la multitud reunida en la celebración del cumpleaños de Henry, podía sentir el peso de la anticipación de la habitación, alimentado por las sonrisas irónicas y las miradas expectantes de mis suegros y William. La familia de Liam, también, parecía compartir esta satisfacción sombría, todos esperando mi supuesta confesión. Mientras sostenía el micrófono, un sentido palpable de inquietud se agitaba entre los invitados, su atención fija en mí con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Tengo un breve anuncio que hacerles a todos ustedes que se han reunido aquí hoy, comencé, mi voz firme a pesar del tumulto de emociones dentro de mí. La habitación quedó en silencio, cada par de ojos clavados en mí, algunos llenos de escepticismo,
otro simplemente curioso sobre el drama que se desarrollaba. Continué, ha habido un grave malentendido que necesita ser abordado. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos antes de revelar la verdad sobre las acusaciones en mi contra. Recientemente, se han hecho acusaciones contra mi carácter, sugiriendo que he sido infiel a mi esposo, William. Estas acusaciones supuestamente fueron confirmadas por lo que mi suegra describió como evidencia irrefutable de una cámara oculta. Los murmullos en la habitación crecieron más fuertes, una mezcla de shock e intriga que se extendía entre los familiares. La sonrisa de mi suegra se desvaneció ligeramente cuando sostuve un pequeño trozo de papel, un documento que había obtenido días antes de la fiesta. Esto, dije, levantando el papel para que todos lo vieran, es un informe del investigador muy profesional contratado por mi suegra. Según este documento, no se encontraron pruebas de ninguna aventura o comportamiento inapropiado. Las afirmaciones de evidencia sólida son, de hecho, completamente fabricadas. La habitación estalló en susurros y suspiros. La cara de mi suegra se volvió más pálida, sus ojos se movían nerviosos como buscando un aliado o una salida. William y mi suegro, que estaban listos para defender su causa, ahora lucían desconcertados, su confianza sacudida por la revelación. No estoy aquí para pedir simpatía ni para hacerme la víctima, continué, mi voz creciendo más fuerte con cada palabra. Pero creo que todos aquí merecen saber la verdad. Las acusaciones en mi contra no solo eran falsas, sino que tenían la intención maliciosa de socavar mi integridad y mi matrimonio. Mientras hablaba, pude ver el cambio en la percepción de la audiencia. Los parientes, antes entretenidos por el espectáculo, ahora parecían ver la situación con una claridad recién encontrada, sus expresiones iban desde el embarazo hasta el apoyo. Siempre he luchado por mantener mi dignidad y respeto dentro de esta familia, a pesar de los desafíos, concluí, dejando el micrófono, el peso del momento flotando en el aire. Mis suegros, una vez sonrientes y confiados, ahora parecían inquietos, su trama expuesta y su credibilidad con la familia, sin duda, dañada. Mientras los murmullos continuaban y los familiares comenzaban a acercarse a mí con palabras de apoyo y disculpas por sus dudas iniciales, sentí una sensación de vindicación. Sin embargo, debajo de eso, había un profundo cansancio. La noche no había sido solo sobre limpiar mi nombre, sino sobre exponer las dinámicas tóxicas que habían plagado mi relación con William y su familia. A medida que la fiesta se reanudaba lentamente, con una atmósfera notablemente cambiada, supe que independientemente de los resultados de esta revelación, el camino hacia adelante estaría lleno de su propio conjunto de desafíos y decisiones. Los murmullos en la habitación se hicieron más fuertes mientras los familiares intentaban procesar la profundidad del engaño que se había desplegado ante ellos. Continué, dirigiéndome a todos, estaba tan impactada como todos ustedes cuando estas verdades salieron a la luz. Sin embargo, recordé un detalle crucial que condujo a desentrañar esta confusión: el nombre de la firma de investigación aparecía en un estado vinculado a una tarjeta de crédito familiar que mi suegra me pidió que manejara. Tomé la iniciativa de visitar personalmente la firma de investigación después de darme cuenta del posible malentendido. La firma, al reconocer su error, fue rápida para rectificarlo y proporcionar los resultados correctos que todos presenciamos hoy. La habitación ahora estaba iluminada, la pantalla retirada y la realidad de la situación completamente expuesta. Caminé hacia mi tío abuelo y su esposa, los respetados ancianos de nuestra familia, y les susurré mis disculpas por el drama y la discordia que se había desatado. Su respuesta fue rápida y decisiva. Tomaron la iniciativa de sacar a los niños de la habitación, asegurándose de que fueran protegidos de la crisis familiar que se avecinaba. Mientras llevaban a Henry y a los otros niños, la desesperación de mi suegra alcanzó su punto máximo. Ella enfrentó a mi cuñada, acusándola a ella y a William de traición. La altercación escaló rápidamente, con familiares interviniendo para evitar daños físicos. En medio de este tumulto, me enfrenté a William, a mi suegro y a la familia reunida, y declaré: me divorciaré de William.
Esta decisión viene después de una cuidadosa consideración y la lamentable pero clara revelación de su infidelidad. Me disculpo por cualquier angustia que esto cause a los presentes. Cubrí la mitad de mi rostro con un pañuelo, en parte para proteger mis emociones y en parte como un gesto de finalidad. Según la investigación, las relaciones inapropiadas entre estas personas no comenzaron recientemente. Por lo tanto, la posibilidad de restaurar nuestra relación matrimonial es ahora imposible. Al pronunciar estas palabras, una mezcla de alivio y profunda tristeza me invadió. Había defendido mi verdad, expuesto el engaño dentro de mi propio matrimonio y ahora enfrentaba un futuro incierto pero esperanzador. La habitación, una vez llena de celebración, ahora resonaba con la sombría realidad de una familia para siempre cambiada. A medida que enfrentaba los tumultuosos eventos que se desarrollaban ante mí, mis pensamientos eran invadidos por las implicaciones del asunto, particularmente la paternidad potencial de los hijos de mi cuñada. El dolor de tales pensamientos era inmenso, pero encontré algo de apoyo en las mujeres restantes en el lugar, que se agrupaban a mi alrededor, sus palabras duras contra los 3 hombres en el centro del escándalo. Mi suegro y William permanecieron en silencio, sus rostros pálidos mientras los murmullos y el desprecio llenaban la habitación, relaté. El tumulto emocional era palpable, con mi suegra continuando sus diatribas y mi cuñada sollozando sin control. Fue una escena marcada tanto por el caos como por una profunda decepción colectiva. El carácter escandaloso de las revelaciones hechas ese día resonó mucho más allá de las paredes del lugar. Liam, al enterarse de la aventura, fue lanzado a la confusión y la negación, su incredulidad inicial dando paso a una sospecha carcomida de que tal vez yo había estado en lo correcto. En mis acusaciones. A pesar de las súplicas desesperadas de su esposa, la semilla de la duda se había plantado firmemente en su mente. A espaldas de su esposa, Liam obtuvo un kit de prueba de paternidad, continué, reflexionando sobre los eventos que se desarrollaban. Los resultados fueron negativos, confirmando sus peores temores pero no resolviendo el tumulto, ya que mi cuñada continuaba negando las acusaciones, incapaz o tal vez no dispuesta a enfrentar la verdad de sus acciones. En un giro inesperado, los padres de mi cuñada, sorprendidos y necesitando respuestas, se acercaron directamente a mí. Visitaron mi oficina, exigiendo una explicación para el escándalo que había atrapado a su hija. Aunque fue una distracción durante un tiempo ya estresante, reconocí la necesidad de abordar sus preocupaciones directamente. Al día siguiente, tomé medio día libre en el trabajo para reunirme con ellos junto a la pareja del bufete de abogados que había contratado, expliqué. Después de presentar todos los documentos relevantes y el video que había provocado las acusaciones iniciales, su shock se convirtió en incredulidad y enojo, no solo hacia su hija, sino hacia toda la situación que les había sido ocultada. Durante la reunión, mi cuñado, aún tambaleándose por el shock y quizás buscando desviar parte de su vergüenza, acusó enfáticamente a su esposa de infidelidad tanto con su hermano como con su padre, afirmando con confianza que no solo Henry, sino también el hijo por nacer, no eran suyos. Sin embargo, el abogado, ansioso por dirigir la conversación de nuevo hacia los asuntos legales y familiares inmediatos, intervino. ¿Podríamos centrarnos en los asuntos en cuestión, por favor? La discusión de hoy no se trata principalmente de paternidad, sino de abordar los asuntos y las repercusiones que han causado las aventuras, declaró, devolviendo un nivel de profesionalismo y enfoque a la habitación. Esta aclaración del abogado fue necesaria, ya que recordó a todos los involucrados que los problemas en cuestión no eran solo personales, sino que tenían dimensiones legales y éticas que necesitaban ser abordadas sin más distracciones. La reunión, aunque llena de tensión, fue un paso necesario para desenredar la red de engaños que había envuelto a mi familia y fue un recordatorio conmovedor de las complejidades involucradas en traiciones tan profundas